Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. El apostolado según San Pablo. A través de los Hechos de los Apóstoles y por sus cartas, San Pablo se nos revela como ejemplar del apostolado inaugurado por los discípulos y los apóstoles de nuestro Señor inmediatamente después de su ascensión y de Pentecostés. Sin embargo, el caso de San Pablo es extraordinario, pues nuestro Señor no lo formó del mismo modo que a los demás, sino que Él recibió milagrosamente la preparación para su apostolado. Su elección, su bautismo y su retiro en el desierto, todo contrasta con la elección de los 12, y a pesar de ello, San Pablo iba a ser el apóstol modelo, especialmente para los misioneros. En estos tiempos en que se ponen en duda hasta los mismos fines del apostolado, en que también parece que es un deber cambiar radicalmente de métodos, resultará provechoso volver a lo esencial en materia de apostolado, cuya fuente es nuestro Señor. Esencial será lo que realizaron los que lo aprendieron de Él. Por lo tanto, es sumamente provechoso ponerse en la escuela de San Pablo. Antes de entrar en el tema del ministerio que emprendió el apóstol, hay que indicar bien el punto de partida de San Pablo, que evidentemente fue aquel momento extraordinario en que cayó derribado mientras iba de camino a Damasco. Él mismo refiere este acontecimiento de un modo que completa lo que el autor de los Hechos de los Apóstoles expresó en el capítulo 9. Haciendo una síntesis de ambas narraciones, no podemos sino admirar el poder de nuestro Señor, que de un alma de perseguidor formó al modelo de los apóstoles. Este es para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Hechos 9:15. En esta frase dirigida a Ananías, ya aparece claramente el fin esencial del apóstol. Llevar el nombre de Jesucristo ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Nuestro Señor añade enseguida: yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Hechos 9:16. La finalidad es siempre la misma: dar a conocer el nombre de Jesús. A este apostolado están vinculados el sufrimiento, las persecuciones y las contradicciones. Agreguemos ahora a estas palabras las del mismo San Pablo, que son mucho más explícitas, pronunciadas ante Agripa, donde se expresó con una elocuencia conmovedora. Describe ampliamente su lucha contra los cristianos y su violencia. Muchas veces los obligaba a blasfemar a fuerza de castigos. Hechos 26:11. Cuenta aquella aparición fulgurante en pleno mediodía en el camino a Damasco. Es el mismo Jesús quien le habló en lengua hebrea. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos 26:15. Así que es a Él a quien se persigue en la persona de los cristianos perseguidos. Y llegamos al hecho. ¿Qué desea Jesús exactamente de San Pablo? Para esto me he aparecido a ti. Está claro, nuestro Señor se dispone a indicarle el motivo concreto de su aparición. Para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que te mostraré aún. Hechos 26:16. Por lo tanto, fue entonces cuando nuestro Señor lo constituyó apóstol suyo, es decir, su representante y testigo de las cosas que había visto y por las que se le volvió a aparecer. Es evidente que la ciencia de San Pablo fue infusa, como la que los apóstoles recibieron el día de Pentecostés, pero sin aquella larga preparación que tuvieron los demás apóstoles. Nuestro Señor se le apareció otras veces para completarle sus conocimientos.
San Pablo contó sus visiones extraordinarias que lo llevaron hasta el cielo y que ningún hombre puede expresar. Las almas que se han acercado a Dios de una manera casi experimental han aprendido más en algunos instantes que durante toda una vida de estudios y sobre todo han adquirido una fe inquebrantable, pues por unos instantes su fe se ha transformado en visión directa a la manera de la visión beatífica. Testigo de lo que has visto. Hechos 26:16. ¿Por qué nuestro Señor dispensa estas gracias extraordinarias a San Pablo? Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Hechos 26:17. Frase curiosa esta que parece casi contradictoria y que define al apóstol de siempre. Nuestro Señor toma a San Pablo de en medio del pueblo judío y de los demás pueblos. Lo saca de aquel ambiente, pero para enviarlo ahí de nuevo. No podemos dejar de pensar en la luz puesta sobre el candelabro para iluminar todo a su alrededor. A partir de ese momento, apareció a los pueblos marcado por esta elección y función divinas. Esta misión, parecida a la misión de los demás apóstoles, yo os envío, yo te envío, tendrá por finalidad que les abras los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban la remisión de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Hechos 26:17. Tal es la magnífica finalidad que San Pablo debe esforzarse en alcanzar. Se trata claramente de una conversión y de pasar de la muerte a la vida. Las tinieblas se oponen a la luz, el poder del demonio al de Dios y las obras de pecado a las de la fe en nuestro Señor. Este es el fin indicado por el mismo Jesús al apostolado de San Pablo. ¿Quién se atrevería a negar tal descripción y definición de la labor que se le encomienda? Aunque San Pablo aún iba a aprender otras cosas en las posteriores apariciones de nuestro Señor, tales cosas no hicieron sino completar este programa esencial y no podían paralizarlo ni disminuirlo. Para convencernos de ello, bastará conseguir a San Pablo en la práctica para darnos cuenta que realizó perfectamente la obra que se le había encomendado. Sin embargo, antes de realizar su mandato apostólico, San Pablo, como todos los fieles, tuvo que recibir el bautismo de agua y del Espíritu. El mismo Jesús designó a Ananías para que lo bautizase e hizo venir sobre él al Espíritu Santo, y entonces sus ojos se abrieron a la luz del día, tal como su alma se abría a la luz del Verbo de Dios, del que sería un testigo extraordinario. Es indispensable recordar también lo que el mismo San Pablo les escribió a los Gálatas en aquel momento. Cuando el Señor se dignó revelar en mí a su Hijo, partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco. Luego, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, a cuyo lado permanecí 15 días. Gálatas 1, 15-18. Así hablaba el gran apóstol para afirmar que no aprendió su evangelio de ningún hombre, sino por revelación de nuestro Señor. Esto confirma perfectamente lo que él le había anunciado. Es probable que San Pablo tuviera aquella extraordinaria visión de Dios que lo marcó para siempre en el desierto de Arabia, como Moisés. Así pues, habiendo vuelto a Damasco lleno del Espíritu Santo, San Pablo se dio a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Como consecuencia inmediata, los judíos se concertaron para matarlo. Salió hacia Jerusalén, donde conversaba también con los de otras naciones y disputaba con los judíos griegos,
Pero estos, confundidos, el mismo resultado, buscaban medio para matarle. Hechos 9:29. Entonces salió a Cesarea y Tarso. Luego volvió a Jerusalén, pero a partir de aquel momento su ministerio se realizó según las visiones del Espíritu Santo y sentimos que San Pablo se le somete completamente. Con todo, no dejó de vincularse con Pedro y los apóstoles en toda su predicación. No olvidó a la comunidad pobre de Jerusalén. Además, es el mismo y único Espíritu Santo que a él y a todos los apóstoles guiaba de modo visible en aquel período de fundación de la Iglesia. Esto que hemos dicho es de una importancia capital. Estar unido a Pedro y a los apóstoles, igual que nosotros tenemos que estar unidos hoy a Pedro y a la Iglesia de Roma. No puede haber duda alguna sobre este punto. Cuando los judíos convertidos lo acusaron sobre la necesidad de la circuncisión para poder salvarse, véase Hechos 15, acudió a la iglesia de Jerusalén para someter el litigio y atenerse a su determinación. Asegurada dicha unión con la cabeza de la iglesia, San Pablo siguió las indicaciones del Espíritu Santo que lo guió en su vida y en su ministerio diario. Es el mismo Espíritu del Señor el que mantiene a la Iglesia en su fe y que está en el alma de San Pablo por medio de la gracia del bautismo y de la imposición de las manos de Ananías. Esta unidad profunda y absoluta en su vida es lo que le inspiró los reproches a Pedro, pareciéndole que, cuando en Antioquía evitaba a los incircuncisos, véase Gálatas 2:11, iba en contra de lo que él mismo había decidido como jefe de la iglesia de Jerusalén. Convertido y transformado de este modo por el Espíritu Santo, San Pablo se puso en camino y en todas partes predicaba primero a los judíos, a los que ciertas gracias particulares de preparación tuvieron que disponer a la conversión, y luego a los gentiles, a pesar de la arisca oposición de los judíos, que frecuentemente sublevaron a las poblaciones contra él. En Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Hechos 13:5. Ya en Antioquía de Pisidia se notaron los resultados. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad se juntó para escuchar la palabra de Dios, pero viendo los judíos a la muchedumbre, se llenaron de envidia e insultaban y contradecían a Pablo. Mas Pablo y Bernabé respondían valientemente diciendo: a vosotros os habíamos de hablar primero la palabra de Dios, mas puesto que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles. Hechos 13, 44-46. Sin embargo, es importante resaltar que un buen número de judíos se convirtió, pero que un grupo cada vez más numeroso sublevaba a las poblaciones contra ellos, creyendo cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Hechos 13:48. Esta conclusión muestra la acción de la gracia omnipotente de Dios, cosa que no suprime el mérito de los creyentes. Instruía a los neófitos, pues prolongaba sus estadías por semanas y meses. En Corinto, por ejemplo, moró allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Hechos 18:11. También fueron bautizados muchos corintios, oyendo la palabra, creían y se bautizaban. Hechos 18:8. A veces volvía a los mismos lugares para confirmar la fe de los fieles. Se volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando las almas de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe, diciéndoles que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Hechos 14, 21-22.
Una cristiandad no podía quedar realmente constituida sin sacerdotes. Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Los misioneros de todos los tiempos han seguido este magnífico ejemplo de apostolado que nos dio San Pablo. Sin embargo, debemos volver a los detalles que nos indican los hechos sobre los primeros discípulos. Hay observaciones instructivas. San Pablo no solamente se dirige a los gentiles y a los judíos, sino también a los ricos y a los pobres sin distinción. Es una cosa que resalta a menudo. Personas de todo rango, como por ejemplo el procónsul Sergio Pablo en Chipre, en Macedonia, Lidia, mujer de un magistrado de Tiatira. En Tesalónica, una gran muchedumbre cree y también muchas mujeres de noble condición. En Berea, los hechos destacan que los judíos de aquella ciudad eran más cultos que los de Tesalónica e investigaban con avidez las Escrituras. También en aquel lugar, entre los gentiles, creyeron muchas mujeres y hombres de condición noble. Véase el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo no destacar a Aquila y Priscila, que lo siguieron a todas partes? Así que la evangelización no está reservada a los pobres, sino a toda la sociedad que debe convertirse a Dios. Es el medio más seguro de darle asiento sólido y durable. La Iglesia no está vinculada a una clase, a un partido o a un grupo. Hay otra particularidad interesante que cabe destacar repetidas veces. Los hechos dicen expresamente que cuando alguien se convertía, atraía a toda su casa a la conversión. Ya resaltamos este hecho varias veces en el Evangelio. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su casa, creyó en el Señor. Hechos 18:8. Una vez que Lidia se bautizó con toda su casa, Hechos 16:15. De ahí el interés de convertir a los jefes de familia que transmiten los beneficios de la gracia recibida a todos los que dependen de ellos. ¡Cuántos detalles tan significativos y apasionadamente interesantes! Un judío alejandrino, Apolo, era un ferviente convertido, versado en las Escrituras, pero sus conocimientos de las verdades cristianas eran insuficientes. Entonces intervinieron Aquila y Priscila, y los hechos señalan lo siguiente. Se lo llevaron consigo y le instruyeron más a fondo en la doctrina del Señor. Hechos 18:26. ¿No son estas las primicias de la acción católica? ¿No son estos los primeros catequistas? Era un matrimonio, y ambos habían recibido la doctrina y la enseñaban. ¡Qué ejemplo admirable! San Pablo quiso formar de un modo particular a los que destinaba para que participasen en su cargo y para que le sucediesen en la predicación del Evangelio. Entre ellos destacamos a Timoteo y a Tito, a los que, tras haber llevado consigo en sus viajes, fijó en una iglesia particular, a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta. Terminando su apostolado a través de todas aquellas comarcas, despidiéndose de todos, pronunció las siguientes palabras a los presbíteros en Éfeso. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos, para apacentar la iglesia de Dios, que Él adquirió con su sangre. Hechos 20:28. Sí, San Pablo pudo dirigirse a Jerusalén, donde le esperaban los sufrimientos, el cautiverio y el viaje a Roma. Plantó la iglesia con todo el ardor de su alma, siendo perseguido, lapidado, encarcelado y azotado. Poco le importaba, pues el Señor lo reconfortaba diciéndole en Corinto durante la noche: No temas, sino habla y no calles.
Yo estoy contigo. Hechos 18, 9, 10. Ojalá estas palabras se graben en nuestros corazones y nos den un valor indomable para predicar la palabra de Dios como San Pablo y darle a Dios las almas que Él ha predestinado a través de nuestro apostolado. Para completar esta aproximación, tenemos que leer las ardientes epístolas que San Pablo dirigió a sus jóvenes cristiandades, a Tito y a Timoteo, y así tener una noción correcta de lo que pensaba sobre la predicación del Evangelio. Avisos del mes, enero-febrero de 1967.